Yo quedé por la seguridad. Vamos a ver. Y también vamos a ver en unos días, estamos viendo algunos titulares, no sé si excesivamente voluntaristas, que dicen adiós a los ocupas en 15 días, llegan los desalojos express y será desde el momento en que entre en vigor una nueva ley. Ya saben que hace unos días una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados introdujo un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal de tal manera que en los casos de usurpación y de allanamiento de morada, esos casos empezarán a gestionarse como procedimientos abreviados, o sea, lo que popularmente conocemos como juicios rápidos. Hubo división en el Congreso, además algunos de los que votaron a favor luego se arrepintieron, en fin, un cierto enredo. Hemos empezado hablando del lío de la legislatura y yo creo que a veces hay partidos que ya no se acuerdan de lo que tienen que apoyar. Pero lo cierto es que ¿esto realmente va a agilizar los desahucios en los casos de ocupaciones? ¿Va a tener un efecto real? Bueno, saludamos a Gonzalo Oriente, que es abogado experto en penal y en alquileres para Arac Seguros. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, ¿podemos creer que esto va a cambiar realmente las cosas? Bueno, para empezar, no ha entrado en vigor. Por lo tanto, hasta que no llegue el 3 de abril, ¿no?, que es la anunciada Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, del Servicio Público de Justicia, tampoco podemos exactamente ver si ha calado, si ha funcionado, si no ha funcionado. Sí que parece claro la voluntad del legislador de acortar como mínimo los tiempos. Luego ya después dependerá de nosotros, ¿no?, un poco los que observamos cómo deambula un poco el Departamento y la Administración de Justicia, si realmente el objetivo perseguido por el legislador se está cumpliendo. Gonzalo Oriente, ¿cómo serán esos desahucios express? En buena medida, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que deberíamos ver? Sí, decía que ¿qué es lo que vamos a ver o deberíamos ver? Deberíamos ver, efectivamente, claro, un acortamiento de lo que vendría a ser los plazos. A partir de este momento, la ley de entrada en vigor, el 3 de abril, llegará y se regulará por el juicio rápido. ¿De acuerdo? Por tanto, en teoría, esos juicios tendrían que ser mucho más abreviados que el resto de procedimientos. No todos los procedimientos, esto que quede muy claro, de ocupación ilegal, van a ser llevados por la administración penal, en concreto por el juicio rápido, pero si se cumpliesen una serie de requisitos, sí que podrían, al menos parece la voluntad del legislador, acortarse esos plazos. ¿Qué va a requerir? En primer lugar, que no excedan de 5 años de pena privativa de libertad en ambos delitos, es decir, tanto el allanamiento de morada como la usurpación, ese umbral lo cumpliríamos. En segundo lugar, que sea un delito flagrante, es decir, que se esté cometiendo o haya sido cometido recientemente. Ahí es donde puede entrar un poco en juego esas famosas, ¿no?, 48 horas, que está expresamente recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este caso, que a consecuencia de la modificación que estamos comentando va a ser así. Y luego ahí quizás es el caballo de batalla, que la instrucción se prevé a priori sencilla. Es decir, claro, una cosa es la teoría, ¿no?, y otra cosa es la práctica, no en el mundo judicial, sino en todos los ámbitos. Si la cosa se complica, si hay daños, si hay reclamaciones, si no se encuentran las personas, podríamos irnos a otro procedimiento. Claro, señor Oriente, ahí hay un asunto que, bueno, supongo que quienes nos están siguiendo se preguntan por esas casuísticas, como usted dice, en las que se pueden complicar las cosas. Por ejemplo, una declaración de personas vulnerables, un menor también en situación de vulnerabilidad. ¿Esos perfiles cambiarían el procedimiento? Esos perfiles, en teoría, no deberían cambiar el procedimiento, y me aventuro un poco a decirlo porque estaríamos en el ámbito penal. Y, por lo tanto, en las reglas de juego, que serían la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, hay una serie de características, ¿no?, atenuantes, eximentes, que sí que podrían entrar en juego, pero no estaríamos hablando de esas vulnerabilidades desde propiamente dichas, como podría ser un procedimiento civil. ¿Qué casuísticas podemos encontrar? Pues evidentemente muchas. Sobre todo, quizá la más complicada, es que para iniciar un procedimiento penal en cualquier circunstancia, y evidentemente también en estos delitos, es que necesitamos tener un autor conocido. Entonces, bueno, pues si por ejemplo no abriesen la puerta, si por ejemplo la instrucción se previese complicada porque además de un allanamiento o una usurpación podría haber unos daños, ¿no?, porque a consecuencia de ese entrar en esa vivienda, de ese violentamiento de esa vivienda, hay daños, el propietario podría tener todo el derecho del mundo a reclamar. Y entonces, bueno, pues eso complicaría la instrucción y haría que quizá pasásemos, en vez del juicio rápido, al procedimiento abreviado. Y los plazos ya serían diferentes. Pues Gonzalo Oriente, una última pregunta, si me permite.
antes de despedirle. Hay en los juzgados una constante reclamación de mayor personal, digamos, más recursos, porque hay una saturación, en fin, de todos conocida. ¿Nos podemos encontrar con que la ley establezca unos plazos y en fin, un planteamiento voluntarista que luego no se pueda ejecutar? Desgraciadamente eso no es nuevo. El juicio rápido, según pone la ley de enjuiciamiento criminal, todo justiciable tendría que tener un juicio en 15 días y una sentencia en 3 días con posterioridad a la vista. Desgraciadamente, los datos extraídos por el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial no están arrojando estos datos. ¿De acuerdo? Tenemos plazos de ocupación ilegal ámbito civil de 1 año, en el caso de Andalucía un pequeño repunte de 13 meses, en juicios rápidos. Piense que todavía no se está aplicando, pero extrapolando el procedimiento que ya existía, estamos hablando de 6 meses y medio de media española en el conjunto del territorio nacional y en el concreto de Andalucía un pequeño repunte de 7 meses. Entonces, la ley es una cosa, bueno, la práctica es otra y quizá lo que vendría a ser plazos, quizá tendría que haber algún tipo de dotación, algún tipo de modificación de las leyes, porque al menos a día de hoy los plazos no se están cumpliendo. Pues Gonzalo Oriente, Arax Seguros, le agradecemos que nos haya atendido para comentar este asunto que, con la dimensión que tenga, lo cierto es que genera inquietud y también ese planteamiento genera expectativas, que las cosas puedan funcionar de un modo más ágil y más eficiente. Veremos, como usted dice, a partir del 3 de abril, la teoría y la práctica y la realidad, si se corresponden o no se corresponden. De momento, gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues... ¿sois de los que esperáis que esto se note?